especial a nuestra juventud del Caribe colombiano en su semana de oración juvenil Moviendo Montañas. Felicidades, qué buen tema. Y precisamente hoy hablaremos acerca de la fidelidad. Cómo ser un joven fiel a través de la historia de una jovencita que fue fiel a sus principios y a su Dios a pesar de estar en un país muy lejano. Para ello quiero invitarles a que hagamos una corta oración antes de abrir el mensaje de su palabra. Te agradecemos, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de en este momento tocar nuestro corazón a través del mensaje de tu palabra. Y te pedimos que sea el Espíritu Santo quien nos hable, quien nos ilumine y quien a través de esta historia de la Biblia podamos mover montañas de fe en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Para iniciar, permítame compartir mi pantalla del computador y poder encontrar las maravillas que hay en este capítulo 5 del Segundo de Reyes, un maravilloso libro de historias y de profetas. Vamos a contextualizarnos. Vamos a hablar de la historia alrededor de aquella siervita. Primero que todo hay un personaje y es Naamán. ¿Quién era Naamán? Naamán era el capitán, más que de la Guardia Real de Siria, era el jefe de los ejércitos. Sobre sus hombros caía una inmensa responsabilidad, la seguridad de Siria y las victorias, donde en cada país donde llegaba temían cada vez que llegaba Naamán. Pero últimamente tenía un problema, la temible lepra. Siria, un país vecino de Israel, que por varios años ya había subyugado en esclavitud al pueblo de Israel. Estamos hablando de los años 800 a.C. Y justo en ese momento había como una tensa calma. Habían ciertas alianzas entre Siria e Israel que permitían una calma, pero tensa. Unos personajes que aparecen allí en esta historia es Ben-Hadad el rey de Siria, un rey malvado, pero que termina creyendo en el poder y en el verdadero Dios de Israel. También aparece Joram, que era el rey de Israel, un rey que increíblemente vivía en el país del Dios verdadero, no creía en el verdadero Dios. La esposa de Naamán, una mujer que no se habla mucho, pero que de acuerdo al buen consejo, logró convencer a Naamán para que fuera hasta Israel para ser curado finalmente por Dios a través de Eliseo. Eliseo, un profeta verdadero, un profeta que no era verdadero solo por los milagros, era un profeta verdadero porque creía en el Dios de Israel y lo presentaba cada vez que tenía su oportunidad. Eliseo tenía un asistente, un criado llamado Giesi, un hombre materialista, un hombre que quería conseguir a como fuera lugar lo que él quería, y termina con una triste historia pasándosele la lepra de Naamán a él. Y también hay unos personajes, los soldados de Naamán. El general Naamán tenía muy buenos soldados, le dieron buenos consejos, justo en el momento cuando más lo necesitaba y no desistió de emprender lo que quería. Una siervita que no tiene nombre en la Biblia. ¿Y por qué? Porque el nombre no es tan importante como lo que realmente nosotros hacemos. Una siervita que después de una de las incursiones que hacía Siria a Israel, pasó por un momento difícil. Seguramente entrar en la esclavitud después de estar jugando en su casa, con sus amigos, yendo a estudiar y quién sabe qué otras más situaciones. Una siervita que pasó por una dificultad muy grande en la vida. Tenía todos los motivos para maldecir su vida, incluso para olvidarse de Dios. Pero ella tomó una decisión tan importante como la que tomó José. Sí, el José del cual conocemos, que siendo conducido como esclavo hasta Egipto, José decidió ser fiel a Dios, incluso en la esclavitud. Aquí viene a mi mente un texto escrito por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y no es que haya siempre prosperidad, o nos convirtamos en gobernantes, o después de una pérdida financiera vayamos a recuperar todo.
Esas bendiciones son más espirituales. Y fue lo que aconteció con aquella siervita. Ella llega a Siria, un país pagano, y ella sigue adorando al Dios de Israel, un Dios que sus padres le habían enseñado y que ya no era el Dios de sus padres, ahora era su propio Dios. ¡Qué gran reto tenemos nosotros padres en la crianza de nuestros hijos! Que estos muchachos pasen de ser nietos de Dios y se conviertan en hijos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado, a través de una rápida matutina, leerle a nuestros hijitos? Venga, mijo, yo le leo aquí rápidamente, en Cristo Jesús, amén, y córrele porque le dejó la buceta para irse al colegio o a la universidad. Ya llega el momento cuando esos hijos salen de casa y deben convertir esa religión que era de sus padres ahora en su propia religión, en su propio Dios. Esta jovencita tenía otra característica más, y es que ella tenía respeto y credibilidad en el profeta. Un momento crucial en esta época es que nuestros jóvenes crean en sus líderes, por lo menos que tengan confianza en un anciano de la iglesia, en su pastor, en su director de jóvenes, en alguien en quien puedan confiar su necesidad espiritual y puedan hablar con plena confianza. Esa siervita creía en Naamán. Vamos a ver 4 aspectos en esta interesante historia sobre lo que sucede alrededor de la vida de aquella jovencita. Primero, hablemos de la educación en el hogar. Saben que la conducta de aquella niña muestra una educación correcta recibida en su hogar. Yo me imagino la preocupación de sus padres en darle un buen ejemplo, una buena enseñanza. Ellos pensaban mayormente en la vida futura de sus hijos. Saben, papás, nosotros no sabemos qué va a suceder con nuestros hijos cuando terminen el colegio. ¿Qué tal elijan una profesión que no haya en tu ciudad? ¿Qué tal que esos hijos decidan estudiar una carrera que no haya en una universidad adventista? Debemos preparar a esos muchachos porque ellos serán el testimonio más adelante, esa luz donde quiera que vayan. Y hay gran felicidad en el hogar cuando los padres encontramos que nuestros hijos reverencian y respetan al Señor. Es el más grande anhelo. Muchachos, por encima de verlos a ustedes convertidos en grandes profesionales, nosotros como padres anhelamos que ustedes respeten a Dios, lo amen, pero que ustedes sobre todo sean misioneros, médicos misioneros, profesores misioneros, abogados misioneros, arquitectos misioneros, lo que quieran ser. Pero no olviden ese componente misionero en sus vidas. Un segundo aspecto que encuentro en esta historia es la fe. Aquella jovencita recordó los admirables milagros de curación que hacía el profeta. Muchachos, ustedes no se pueden olvidar de las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Ustedes no pueden olvidar cómo Dios les ha guiado hasta este momento. Y si están ustedes participando de esta semana de oración juvenil, de este sábado joven, de este programa tan especial juvenil, ustedes deben recordar ahora que Dios tiene un plan para sus vidas. En el versículo 3 del capítulo 5, aquella jovencita menciona la única frase registrada de ella en la Biblia: si rogara mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fue lo único que aquella jovencita dijo. Y le habló de la lepra. Ella entendía que la lepra era incurable para esa época, que no había ningún médico que lo pudiera hacer. Pero ella sabía que en Dios todo era posible. Y esa fue la única expresión de la jovencita, pero fue suficiente. Fue de suma importancia para que ocurriera uno de los más bellos milagros registrados en la Biblia. Y así sucedió. El tercer elemento que encontramos en esta historia es la compasión. Encontramos una jovencita que había sido desvinculada de su hogar. Tal vez sus padres habían muerto. Sí, los habían asesinado los soldados sirios. O tal vez nunca más sabría de ellos si hubieran quedado vivos. Pero no había rencores en el corazón de aquella siervita. No había venganza. Y tenía suficientes motivos para hacerlo. Pero como el apóstol Pablo lo menciona,
Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Muchachos, hay que perdonar. No hay que guardar rencores, ni con la vida, ni con Dios, ni con nadie. Porque Dios no es culpable de lo malo que nos suceda. Muchas de las cosas terribles vienen como consecuencia de actos anteriores. Muchas veces tenemos que cargar con herencias que no quisiéramos cargar. Pero por favor, que no haya rencor, que no hayan sentimientos de culpa en nuestra vida. Miren esta frase bonita, escríbanla en su perfil de Facebook o su perfil de WhatsApp. Si enciendes una lámpara para alguien, también iluminará tu camino. Aquello que tú decides que sea bueno para los demás, se va a convertir en algo bueno también para tu propia vida. Y cuarto, el testimonio. Esta siervita fue testigo de Dios, cumplió su propósito por el cual Dios había puesto a Israel en medio de esos países paganos, y que de hecho Israel no lo cumplió. Fue aquella jovencita que en un destello de luz y de iluminación del Espíritu Santo decidió compartir esa religión y ese Dios maravilloso. Profetas y Reyes comenta al respecto. Los padres la prepararon sin saber cuál sería su destino. Fueron fieles a su cometido y en un país lejano testificó por el Dios a quien había aprendido a honrar. Padres, cumplamos con nuestra tarea. Preparemos a esos hijos para el reino de los cielos y para el cumplimiento de la misión en esta tierra. Pero hijos, cumplan la misión que Dios les ha puesto. ¿Han entendido cuál es el propósito por el cual Dios les puso a vivir en esta tierra? Miren, si Dios hacía milagros en su pueblo, esa siervita entendía que también lo podía hacer con una persona extranjera. A veces creemos que los milagros solo ocurren a aquel que tiene una feligresía en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Dónde dice eso? Por el contrario, la Biblia está llena de registros de personas de mucha fe, que no eran del pueblo de Dios, pero que gracias a esos grandes milagros en los cuales Dios actuó en la vida, pudieron creer, como el mismo rey de Siria creyó en el Dios de Israel. Aquella siervita testificó de su Dios y lo hizo por compasión, pero también lo hizo como una responsabilidad. Es un deleite participar en los clubes de guías mayores, de conquistadores, en las sociedades de jóvenes y cuanto programa juvenil haya. Hoy día veo a jóvenes metidos en las redes, pescando amigos y trayéndolos al Señor. ¡Qué gran bendición! Pero saben, no es suficiente el placer, es entender también la responsabilidad, que así yo no dé un estudio bíblico, así no predique un sermón, yo puedo mandar un mensajito y puedo decirle a alguien, mira, yo te invito a mi semana de oración, te invito a mi programa especial de sábado, te invito a mi sociedad de jóvenes, te invito a este canal, ¿qué tal si leemos este pasaje? Hay muchas cosas que podemos hacer por testimonio. ¿Se preguntan ustedes cómo termina aquella historia? El versículo 15 y 17 del capítulo 5 dice, cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, está hablando de cuando Naamán regresa a Eliseo, dice, fue y se pone delante de él y le dice, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo, presente que no recibió y que Giezi después fue y dijo sí, aceptó y se le pegó la lepra. Mentiras, ¿no? Porque su siervo, hablando Naamán, ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. ¡Qué gran milagro! Había ocurrido no solamente en la piel de Naamán, sino en el mismo corazón, transformado, convertido, limpio, renovado. Son los milagros que Dios hace. Dios no deja historias inconclusas. Y otra frase más para tu Facebook y para tus redes. Escríbanlo allí en la plataforma donde están conectados. Naamán creyó porque la niña creyó. ¿Cuántos de tus compañeros de clase, cuántos de tus compañeros de oficina o de trabajo han creído
porque tú has creído. Pero el último personaje, no un personaje de reparto, tampoco era el personaje protagónico, era el personaje principal de esta historia, porque la misma protagonista, la siervita, fue a quien exaltó, fue Cristo Jesús. Oh muchachos, Dios ha sido exaltado a través de esta historia. Y miles de años atrás, después de que quedó ese registro en su palabra, hoy nosotros lo estamos estudiando. Y simplemente 2 versículos de la Biblia, un pequeño capítulo, hoy ha sido exaltado el nombre de Dios, porque es en quien nosotros creemos. Es el Dios de milagros, es el Dios de padres, de hijos, es el Dios que nos da la fe para que los milagros ocurran en nuestra vida y podamos mover montañas en el nombre del Señor. 4 lecciones finales. La primera, muchachos, nosotros podemos ser fieles en todo tiempo, en todo momento. No solo en las buenas, también en pandemia podemos ser fieles. Podemos mostrarle al mundo cuán grande es el Dios a quien nosotros servimos en todo tiempo y en todo momento. Segundo, cuando nosotros actuamos con sabiduría y damos buen testimonio, bastan pequeños gestos para hacer la diferencia. Hay cosas que ni cuenta nos damos que ocurren y alguien viene y dice, mira, tú hiciste algo que días que me tocó, que me impactó. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿Por qué? Dios actúa a través nuestro. Cuando le decimos a Dios cada mañana en nuestro momento devocional, de oración y de estudio, Señor, por favor, ayúdame a actuar con sabiduría. Quiero, Señor, ser luz en medio de la oscuridad. Tercera lección. Los actos gritan más que las palabras. Otra frase para escribir en este momento. Por favor, escríbanlo allí en tu plataforma. Los actos gritan más que las palabras. Es cierto, seguramente por tu testimonio alguien se puede salvar. Pero tal vez por tu testimonio podría ser un obstáculo para alguien. ¡Qué temor! ¡Qué tristeza! ¡Qué terrible! Gracias al cielo, porque hoy a través de esta jovencita podemos entender que nuestros actos son muy importantes y también nuestras palabras. Cuarta y última lección. La fe engendra fe y el amor engendra, ¿qué cosa? Amor. Gloria a Dios, porque nuestra fe puede llevar a muchas otras personas también a creer en el Señor. Gloria al Señor, porque a través de esa fe que nosotros representamos, a través de una vida cotidiana, a través de una vida normal, una vida de estudio, de trabajo, muchas personas pueden creer, pero no callemos. Vamos, porque si no las piedras hablarán. Compartámoslo a través de las redes sociales, compartamos face to face a quien tenemos la oportunidad en el transporte público o en la cancha de fútbol o donde estemos. Allí podemos compartir nuestra fe. Jóvenes queridos, yo quiero encomendarlos al Señor a través de una oración y pedirle al Señor que podamos crecer. Pero antes de hacerlo, quiero preguntar si alguno detrás de la pantalla quiere también levantar su mano y decirle, Señor, por favor, ayuda a desarrollar mi fe. Ayuda a desarrollar mi gusto por la testificación, mi entendimiento y responsabilidad de que yo debo hablarle al mundo acerca de lo que tú has hecho en la vida. ¿Quieres levantar tu mano? ¿Quieres decírselo al Señor de corazón y convertirte en un misionero? Tal vez no solo en Colombia, sino en el país donde Dios te necesite. Amén. Dios ve tu mano en este momento. Vamos a orar. Padre Celestial, quiero encomendar en tus manos de amor a los jóvenes del Caribe colombiano. Durante esta semana, ellos han visto muchos ejemplos de fe, de una fe que mueve montañas, una fe como aquella siervita, una jovencita sin nombre en la Biblia, pero con un nombre registrado seguramente en el libro de la vida. Padre, danos esa fe y esa valentía de testificar en un mundo hostil, donde muchas personas que incluso para nosotros no merecieran perdón ni compasión, Señor, son tus hijos. Y Naamán tuvo la oportunidad de creer por la fe de aquella niña. Bendice a nuestros jóvenes, a sus pastores y líderes,
y programaciones como estas que impulsan a la juventud no solo a creer, sino a ir un paso adelante y compartir esa fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.